Errol Flynn, el galán por excelencia del Hollywood dorado, no solo fue un espadachín intrépido en Robin de los Bosques o un aventurero en alta mar, también dejó su huella en el salvaje oeste. Aunque a menudo lo asociamos con films de capa y espada, lo cierto es que protagonizó algunos de los westerns más vibrantes de su época. Pero, ¿qué hizo que Flynn brillara en el género? ¿Cómo un australiano, amante del riesgo y la buena vida, se convirtió en un icono del western? En este vídeo repasaremos sus 7 mejores incursiones en el lejano oeste, llenas de acción, heroísmo y, por supuesto, anécdotas de un actor que vivió tan intensamente como sus personajes. Desde duelos a pistola hasta épicas cargas de caballería, prepárate para descubrir a un Errol Flynn diferente, pero igual de carismático. Sigue con nosotros en Placeres Culpables y adéntrate en el legendario oeste de Errol Flynn. A continuación. Errol Flynn, nacido el 20 de junio de 1909 en Hobart, Australia, fue mucho más que el aventurero por excelencia del cine clásico. Aunque su fama se cimentó en el cine de capa y espada, también dejó una huella en el western aportando su carisma y su energía inigualable al género. Su primer gran western fue Dodge, Ciudad sin Ley, del año 1939. Luego llegó Camino de Santa Fe, donde compartió pantalla con Ronald Reagan en una historia sobre la Guerra Civil Estadounidense, o más bien los inicios de la Guerra Civil Estadounidense. Pero fue en Murieron con las botas puestas del año 1941, interpretando al general Custer, donde realmente consolidó su imagen en el western. Aunque la película tomó muchas licencias históricas, pero muchas, Flynn logró darle al personaje un aire romántico y heroico que lo convirtió en un clásico del género. Su vida personal fue tan turbulenta como sus películas. Estuvo casado 3 veces y tuvo varios hijos, aunque su relación más sonada fue con la actriz Patrice Whitmore. Amante de la navegación y la aventura, Flynn vivió siempre al límite, rodeado de escándalos y excesos. Una curiosidad es que, a pesar de su imagen de héroe invencible, no era un gran jinete y sufrió varios accidentes durante los rodajes de sus westerns. También soñó con ser director y, aunque no logró consolidarse en ese rol, dejó su huella en el cine con proyectos personales. Errol Flynn falleció prematuramente el 14 de octubre de 1959 a los 50 años, víctima de un infarto, dejando un legado de películas inolvidables. En el western será siempre recordado como un forastero elegante, un rebelde con estilo que llevó su carisma del mar abierto a las polvorientas llanuras del salvaje oeste. Y como siempre hacemos, vamos a elegir o seleccionar sus 7 mejores westerns siguiendo, pues para seguir algún tipo de criterio que nos guíe, la puntuación que tienen en el IMDb, en la Internet Movie Database, y empezamos como siempre de menor a mayor. Así que empezamos sin más dilación. En el número 7, Camino de Santa Fe Trail, del año 1940, un western dirigido por Michael Curtiz y protagonizado por nuestro Errol Flynn y Olivia de Havilland. La historia sigue a Jeb Stuart, interpretado por Flynn, un cadete de West Point que se une a las filas del ejército para enfrentarse al abolicionista radical John Brown, interpretado magistralmente por Raymond Massey. Flynn, más conocido por sus papeles de aventurero en películas de capa y espada, como hemos visto, demuestra aquí su carisma en el género del western. La química de Conde Havilland, con quien trabajó en múltiples ocasiones, y volveremos a hablar de este gran dúo, vuelve a brillar en pantalla. Un dato curioso es que, a pesar de basarse en hechos reales, la película toma muchas libertades históricas, incluyendo la amistad ficticia entre Stuart y George Custer, interpretado por Ronald Reagan. El actor, que diría nuestro querido Doc Brown de Regreso al Futuro. El film fue criticado por romantizar la historia, siendo el villano Brown, que aunque es cierto que era un abolicionista radical, lo que ahora se llamaría un terrorista realmente, pero es retratado como villano sin ningún tipo de fisuras, ni ningún tipo de grises, mientras los futuros generales confederados, Stuart y Custer, aparecen como héroes unionistas. Reagan, en un papel secundario, usó el rodaje para pulir su imagen pública años antes de entrar a la política y llegar a ser presidente de Estados Unidos. Además, fue un gran éxito en taquilla, consolidando a Flynn como estrella en el western. En el número 6 tenemos San Antonio del año 1945, un vibrante western dirigido por David Balder y cuya historia sigue a Clay Harding, un vaquero que regresa a San Antonio para enfrentarse a un grupo de ladrones de ganado mientras se enamora de una cautivadora cantante de salón. Flynn, famoso por sus papeles de aventurero, demuestra de nuevo aquí su versatilidad en el género del western,
aportando su característico carisma y estilo heroico. Acompañado por Alexis Smith, la película ofrece una de las parejas más dinámicas de su carrera, aunque Flynn prefería a su habitual coprotagonista, Olivia de Havilland, pero los estudios insistieron en Smith para renovar su imagen y la cosa funcionó bastante bien. Un dato curioso es que San Antonio fue filmada en glorioso Technicolor, que estaba muy de moda o era la gran novedad de la época, lo que resaltó aún más las espectaculares secuencias de acción y los detallados decorados del viejo oeste. Además, Flynn inicialmente no estaba entusiasmado con el western, pero esta película ayudó a afianzar su presencia en el género. Con emocionantes tiroteos, una gran banda sonora y la clásica presencia magnética de Flynn, San Antonio se mantiene como un western muy entretenido y visualmente impactante. En el número 5 tenemos Río de Plata, Silver River, del año 1948. Dirigida ni más ni menos que por Raoul Walsh, la historia sigue a Mike McCobb, un ambicioso exoficial del ejército que, tras ser expulsado con deshonra, construye un imperio en la fiebre de la plata. Pero su sed de poder amenaza con destruir todo lo que ama. Flynn interpreta un personaje más cínico y complejo que sus habituales héroes de acción. El papel de McCobb marcó un giro oscuro en la carrera de Flynn, un antihéroe egoísta y corrupto, lejos de sus clásicos roles heroicos. El actor, en plena crisis personal por su salud y adicciones, quedaban 2 años para su fallecimiento, aportó una intensidad inusual a su interpretación. Un dato curioso es que Flynn y el director Raoul Walsh tenían una relación de amistad y trabajaron juntos en varias películas, aunque durante el rodaje hubo tensiones debido al estilo de vida fiestero, desenfrenado y ya cuesta abajo del actor. Además, Río de Plata destaca por sus impresionantes escenarios y espectaculares escenas de acción, filmadas en un deslumbrante blanco y negro que refuerza su tono sombrío. Ya sabemos que ya estaba el Technicolor, pero en esta época todavía existía esa mezcla del color y del blanco y negro según lo que el director quisiera expresar con sus películas. Con una trama de ambición y redención, un Flynn en un papel más duro y una sólida dirección de Walsh, Río de Plata se mantiene como un western atípico y fascinante dentro de la filmografía del actor. En el número 4 tenemos Cerco de Fuego, Rocky Mountain, del año 1950, dirigida por William Cayley y con Errol Flynn en el papel del capitán confederado Leif Barstow, quien lidera un grupo de soldados en una misión secreta en territorio hostil mientras intentan aliarse con los nativos contra el ejército de la Unión. Sin embargo, todo se complicará con la llegada de una mujer atrapada en medio del conflicto. Flynn, en uno de sus últimos westerns, de hecho falleció en este año, ofrece una interpretación sobria y melancólica, alejándose de su imagen de héroe invencible. Esta película es especialmente significativa porque fue la última que protagonizó para Warner Bros., el estudio que lo convirtió en estrella. Flynn, en pleno declive físico y profesional por sus adicciones, aceptó el papel para pagar deudas. Aún así, su magnetismo persiste en escenas de acción, aunque el guión fue tachado de predecible. Un dato curioso es que Patrick Whitmore, coprotagonista de la película, se convirtió en la tercera esposa de Flynn, poco después del rodaje. Además, la producción destacó por su realismo en las escenas de batalla y por sus impresionantes paisajes rodados en localizaciones naturales. Con un tono más oscuro y una historia de sacrificio y lealtad, Cerco de Fuego es un western crepuscular que muestra a Flynn en su papel más maduro y trágico, alejándose de sus habituales personajes carismáticos y aventureros. Y antes de continuar, y sé que lo estabais esperando, pues llega la llamada a la acción. Sí, si habéis llegado hasta aquí y os gusta el vídeo, por favor, suscribíos si no estáis suscritos, dar me gusta, comentar, compartir, todas esas cosas. Además, indicaros que ya podéis ser miembros del canal. Con una pequeñísima aportación de menos de €1 tendréis acceso a un montón de contenidos extra. Echarle un ojo. Así que nada, no me enrollo más, que siempre me pasa lo mismo, y continuamos. En el número 3, Oro, Amor y Sangre, Virginia City, del año 1940, dirigida por Michael Curtiz y con Errol Flynn como Kerry Bradford, un capitán de la Unión, en este caso, variaba de bando según la película, que escapa de una prisión confederada y viaja a Virginia City para frustrar un plan secreto, el contrabando de un enorme cargamento de oro que podría cambiar el rumbo de la guerra civil. En el proceso se ve atrapado entre el deber, el romance y un peligroso forajido interpretado ni más ni menos que por Humphrey Bogart. Flynn, en su segunda incursión en el western tras Dust City, de la que hemos hablado, demuestra su carisma habitual en un papel de acción con tintes románticos. Su química, con Miriam Hopkins, añade intensidad a la historia, mientras que Randall Scott y Humphrey Bogart ofrecen interpretaciones memorables como sus antagonistas. Un dato curioso es que Humphrey Bogart, acostumbrado a papeles de gángster,
Nunca se sintió cómodo interpretando a un bandito mexicano y llegó a considerar este su peor papel. Y no vamos a enmendarle la palabra, la verdad. Además, Oro, Amor y Sangre fue una de las grandes producciones de Warner Bros. En 1940, con espectaculares escenas de acción y un ritmo trepidante característico del cine de Curtiz. Con una mezcla de aventura, intriga y romance, Oro, Amor y Sangre consolidó a Errol Flynn como una estrella del western, preparándolo para futuros éxitos en el género. En el número 2 tenemos Dodge, Ciudad sin Ley, Dodge City, del año 1939, que es el primer western que protagonizó Errol Flynn, como hemos visto en la presentación. Y en este caso cuenta como coprotagonista a Olivia de Havilland. La historia sigue a Wade Hatton, un aventurero que, tras años de cazar búfalos, es nombrado sheriff de Dodge City, una ciudad dominada por la anarquía y el crimen. A pesar de su resistencia inicial, Hatton decide imponer la ley, enfrentándose a un despiadado forajido mientras trata de ganarse el corazón de una joven viuda, interpretada por Olivia de Havilland. Flynn, como hemos dicho, asociado en ese momento, además, en concreto con films de capa y espada, sorprendió con su actuación en un género nuevo para él. Su carisma y presencia en pantalla lo convirtieron rápidamente en una estrella del western, consolidando su colaboración con Olivia de Havilland, con quien ya había trabajado en varias películas de éxito. La cinta fue un gran éxito de taquilla y estableció un estándar visual para el género gracias al uso innovador del Technicolor y las espectaculares escenas de acción. Una historia clásica de justicia, un Flynn en plena forma y una dirección impecable de Curtiz, Dodge, Ciudad sin Ley, sigue siendo un referente del western y el punto de partida de Flynn en el género, así que no la podéis perder. Y en el número 1, un clásico entre clásicos, Murieron con las botas puestas, They Died with Their Boots On, del año 1941. Un western épico dirigido por Raoul Walsh y protagonizado de nuevo por la pareja de Errol Flynn y Olivia de Havilland. La película narra la vida del general George Armstrong Custer desde su ingreso en West Point hasta su legendaria última batalla en Little Bighorn. Aunque está llenísima de licencias históricas, la cinta ofrece un retrato heroico de Custer y su lucha contra los nativos americanos con un Flynn carismático en uno de sus papeles más icónicos. Pero vamos, que la película tiene de real lo que Star Wars. Este fue el último de los 8 films que Flynn y Olivia de Havilland protagonizaron juntos, consolidando una de las parejas más queridas del cine clásico. Su química en pantalla era innegable, aunque en la vida real su relación era más distante, o sea, nunca tuvieron ningún tipo de conato de relación amorosa seria. No sabemos qué ocurría entre bambalinas, pero relación amorosa seria no tuvieron. Y yo creo que se respetaban como actores, pero Olivia de Havilland creo que era muy consciente del carácter de Errol Flynn. Una anécdota curiosa es que Flynn, conocido por su carácter rebelde, disfrutó enormemente del rodaje, aunque sus excesos con la bebida causaron retrasos en algunas escenas. Además, la famosa escena final de la carga de Custer es una de las secuencias de batalla más impresionantes del cine de la época, rodada con cientos de extras y un espectacular manejo de la cámara. Solo por eso vale la pena la película. Yo os digo que a nivel histórico, pues va a ser que no, pero a nivel épico, pues que muy bien. Con su mezcla de aventura, romance y tragedia, Murieron con las botas puestas es un western épico que inmortalizó a Flynn como un héroe del cine y sigue siendo una de las películas más emblemáticas sobre la leyenda, que no es realidad, del general Custer. Y hasta aquí nuestro repaso a los 7 mejores westerns de Errol Flynn, que esperamos que, como siempre, haya sido de vuestro agrado. Ya sabéis, si os falta alguno, si os sobra alguno, si opináis algo distinto a lo que hemos comentado de alguna de las películas, pues ya tenéis aquí la caja de comentarios, que os animamos a que pongáis comentarios, aunque sea para saludar. Un hola Carlos, un hola Placeres Culpables, estaría muy bien para iros conociendo. Y oye, que también anima las métricas y hace que YouTube nos muestre más y así muchos de los fans del cine clásico y del cine del oeste pues nos vayamos juntando en este pequeño rincón nuestro de Placeres Culpables. Así que, como siempre, os pido que si no estáis suscritos, os suscribáis, dar a la campanita para que os avise cuando subimos vídeos, aunque ya sabéis que siempre subimos los viernes. A veces nos da el punto y publicamos los martes o los miércoles algún vídeo especial, normalmente de los de Más Allá del Western. Así que nada, estar atentos, darle a la campanita, participar en los comentarios, ya digo, mándanos un saludo. Además, en breve creo que vamos a lo mejor a hacer un pequeño concurso, vamos a repartir algo entre vosotros que os lo merecéis después de este tiempo siguiéndonos. Así que permanecer atento a nuestra pestaña de comunidad y a nuestras redes sociales, que como siempre tenéis los enlaces en la caja de comentarios, pues podéis seguirnos en Blue Sky, en Facebook, etcétera. Así que nada, os esperamos tanto en los comentarios como en las redes sociales y
También echarle un ojo a nuestro canal de cine de actualidad, más Placeres Culpables, que faltáis muchos por allí, y aunque sé que la mayoría sois más fans del cine clásico que del cine actual, pues bueno, oye, siempre está bien conocer un punto de vista más crítico, así que echarle un ojo al canal y suscribíos. Y nada, lo dicho, no me enrollo más, que como digo en el vídeo del medio, siempre me enrollo mucho, y nada, hasta la vista, cowboys y cowgirls.